Ok, así la voy a dejar, ¿eh? No, no la voy a poner completa porque no está completa. Vamos a ver el empirismo en Francia. A ver, ¿dónde están? No los veo. Aquí está. Sorry que estamos batallando con esto. No puedo verlos a ustedes y me saca de onda el no poder verlos. Pero bueno, ahí está. La vez pasada nos habíamos quedado con el empirismo inglés. Ya veíamos a Hume, Locke, John Locke, Stuart Mill y sus fundamentos, que son los mismos al final de cuentas. Son fenomenistas, son inmaterialistas, son algunos realistas y tienen su propia lógica. Pero ese movimiento que se dio en Inglaterra en el siglo XVIII, pues se replicó en Francia. Ok, Damaris. Se replicó en Francia. Se fue a la parte francesa donde se supone que la teoría racionalista era mucho más fuerte porque de ahí es René Descartes, entonces era más difícil que entrara una teoría empirista, pero aún así entró. Sobre todo con la influencia de Henri Bergson. Pero antes de eso, antes de Henri Bergson, tenemos a dos predecesores. Tenemos a Edny Bonnot de Condillac y Augusto Comte, antes de Bergson, que es más actual. Les digo que tardó mucho en llegar el empirismo a Francia por el racionalismo cartesiano, que fuera una teoría muy, muy fuerte ahí en Francia. Entonces, tenemos aquí a Condillac, que lo vamos a ver así más rápido. A ver, no tengo aquí mi libro. Acá está. Con su forma de ver el empirismo, ¿no? O su forma de ver la filosofía. Él era sacerdote católico, pero se dedicó más a la cuestión de la filosofía porque se sentía más un letrado que alguien espiritual. Entonces, nos dice Condillac que su sistema, construyó un sistema que le llama el sensualismo, ¿ok? Sensualismo. Ahí está. Y este sistema reduce todo conocimiento lo reduce a la sensación. ¿Ok? Transformada de diversas formas, claro. Entonces, lo primero que tenemos del empirismo inglés es el sensualismo. ¿Ok? Que como ya les decía en la clase pasada, el sensualismo no significa a lo sexy sensual, o sea, estamos hablando de los sentidos, ¿ok? Todo conocimiento es una sensación, y a eso se le llama sensualismo en Francia, ¿ok? Entonces, es lo que nos dice aquí Condillac. Por su parte, Augusto Comte arma un sistema al que conocemos como el positivismo y del cual vamos a hablar más adelante de manera más profunda. Incluso ya lo vimos un poco
en los paradigmas filosóficos, ¿no? El positivismo. Hablamos de los tres estadios, el teológico, el filosófico y el estadio positivista o científico. Entonces, para él, bueno, no depende del empirismo inglés directamente, como si Condillac, que tiene grandes influencias, sobre todo de Luke Hume. Aquí se adapta al empirismo inglés, se adapta muy bien. ¿Ok? Se adapta súper bien al empirismo inglés por sus fundamentos científicos, ¿no? Entonces, toda posición de Kant nos dice, toda posición que no es estrictamente reducible a la enunciación de un hecho no puede tener ningún valor, ni real ni inteligible. Entonces, el positivismo limita el conocimiento al estudio de los fenómenos naturales. Chicos, los micrófonos. ¿Ok? No, y de sus leyes. Según los procedimientos del método experimental. Esto es lo que nos dice Augusto Comte. Todo conocimiento solamente va a ser el conocimiento de los fenómenos naturales y sus leyes. ¿Ok? Es lo único que nos va a interesar. Para poder acceder a esto tenemos que seguir los procedimientos del método experimental. No podemos seguir ninguna otra metodología más que esa. ¿Ok? Aquí tenemos a Comte, aquí tenemos a Condillac. Esto en el siglo ya casi XIX. Luego tenemos a Henri Bergson o Louis Bergson. Vamos a decirle Henri Bergson, que vivió aquí del 18 de octubre de 1859 o 54, no están muy seguros. Perdón, al 4 de enero de 1941. Murió en el 41, justo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Aquí tenemos algo de su biografía. Es hijo de un músico polaco de origen judío. ¿Ok? Se llamaba su papá Michael Bergson. Y de una mujer irlandesa. Él estudió en el Liceo Condorcet de la École Normale Superior, donde estudió filosofía. Después de una carrera docente como maestro de varias escuelas secundarias, Bergson fue designado por la École Normale Superior en 1898 desde 1900 hasta 1921. Ostentó la cátedra de filosofía en el Colegio de Francia y en 1914 fue elegido para la Academia Francesa, coincidiendo con la incursión de ese año de materia y memoria y la evolución creadora en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Micrófono, chicos. Bueno, aquí tenemos su biografía, pero no nos interesa demasiado su biografía. Bueno, sí nos interesa saber que tiene muchas influencias de Spencer, Stuart Mill y Charles Darwin. Entonces tenemos influencias evolucionistas, influencias empiristas, de estos filósofos empiristas. Entonces, pues durante su juventud estuvo muy influenciado sobre eso, pero
aunque estaba en contra de los sistemas racionalistas, él no dejaba de ser un tipo teísta. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Al final de su vida, empezó el rollo de los nazis, hacer su lista, ¿ok? Pero él fue dispensado de inscribirse en el registro donde debían estar todos los judíos. O sea, empezaron haciendo un censo donde iban a estar todos los judíos. ¿Quiénes son judíos? ¿Quiénes son hijos de judíos? Y él estaba dispensado de inscribirse, o sea, él estaba perdonado, porque era famoso, era un tipo, pues era un tipo muy famoso y además estaba muy enfermo, ya estaba muriendo. Aún así se presentó personalmente a inscribirse, diciendo, quise permanecer entre aquellos que mañana serán perseguidos. Él ya sabía que los iban a perseguir, que los iban a matar, y fue y se inscribió, aunque estaba ya viejo y enfermo. Entonces al final nunca lo agarraron porque murió antes de que empezara la guerra. Bueno, entonces él profesa, o su teoría se llama positivismo espiritualista. ¿Sale? Él, sin dejar de ser fenomenista, como la mayoría de los empiristas, ¿okay? Esto es importante, sin dejar de ser fenomenista, ¿dónde están? Ya me perdí. Desemboca en la metafísica. ¿Okay? Desemboca en la metafísica, a final de cuentas. Es para él muy necesario esto. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos la metafísica? Aunque sea de alguna forma. Pero esta forma de ver el empirismo abre la puerta a la metafísica. ¿Ok? Que había cerrado el empirismo inglés completamente, y el positivismo y el sensualismo lo habían cerrado, pero Bergson abre la puerta. ¿Cómo le hace? ¿Ok? Eh, pues lo hace por medio de lo que él denomina positivismo espiritualista. ¿Ok? Entonces, él lo que hace es, no niega el valor a la inteligencia conceptual. Perdón, no niega todo valor a la inteligencia conceptual. O sea, como les digo, abre la puerta al no negar todo el valor a la inteligencia conceptual, ¿ok? Sino que le asigna como función la acción. Perdón. Le asigna todo, perdón, le asigna como función la acción y como objeto la materia. Este es el positivismo espiritualista. Entonces ya tenemos una función a la inteligencia conceptual, ¿ok? La acción. Y el objeto de la inteligencia conceptual es la materia. Entonces ya tiene estas dos funciones trabajando al mismo tiempo y ya puede darle cierto valor
a lo que la inteligencia percibe o lo que la inteligencia intuye. ¿Ok? Entonces, el espacio y el número, pero le niega todo valor metafísico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues por medio de la intuición, como les decía. Es la intuición, el modo de conocimiento supraintelectual, ¿ok? Quien capta el ser y permite solucionar tengo que estar transcribiendo aquí, perdón. Los grandes problemas metafísicos. Ok, entonces es la intuición la que va a captar el ser. ¿Y la intuición de dónde sale? Pues de la inteligencia. ¿Ok? Al no negarle todo valor a la inteligencia, entonces podemos hablar de una intuición que puede captar el ser y así soluciona los problemas metafísicos, aunque niega la metafísica, pero puede darle cierto valor. ¿Ok? Por medio de la intuición. Pero, ¿qué es la intuición? ¿Ok? ¿Qué es la intuición? Vamos a ponerlo aquí abajo. Bueno, entonces la intuición es primero la conciencia. ¿Ok? Que percibe la vida psicológica. Profesor, este PowerPoint lo va a subir a recursos. Así es. Ok, muchas gracias. Como duración pura. ¿Ok? Entonces, esto es la intuición. Esta sería la definición. Si yo les pregunto, ¿qué significa, qué es la intuición para Henri Bergson? Pues es esto, ¿no? La intuición es la conciencia. ¿Y cuál es su función? Percibe la vida psicológica como duración pura. ¿Ok? Y constata la libertad como un hecho. ¿Vale? Entonces constata la libertad como un hecho. Ya decir eso, o sea, ¿cómo puedes constatar la libertad como un hecho? Si los hechos son percibidos por los sentidos. Pues por medio de la intuición, que es una parte de la inteligencia a la que él puede acceder, y entonces ya puedes acceder a este tipo de conocimientos o conceptos metafísicos, pero que solamente van a ser sentimientos, emociones, sensaciones que no puedes describir con los sentidos, como la libertad. ¿Ok? Libertad como un hecho solamente es posible por medio de la intuición, según este empirismo de Bergson. Y por medio de esta intuición, o gracias a esta intuición, percibe oscuramente la presencia de un Dios. Y un hombre
es amor. Entonces ya entra en lo que llamamos teísmo, ¿no? Puede llegar con la intuición a intuir la presencia de Dios, pero no el Dios de Israel, no un Dios Jesucristo, no un Dios Jehová, sino un Dios amor, ¿ok? Pero es así, oscuramente, no claramente, solamente por una intuición. ¿Sale? Esto es lo que enseña Bergson. Entonces abre la puerta para un montón de posibilidades, porque si puedes entender o si puedes conocer por medio de los sentidos, objetos o más bien emociones y sensación, y, emociones y valores, entonces pues vas a poder concebir muchas más cosas, como lo que nos da Heidegger y Jaspers, junto con Jean-Paul Sartre y Marcel, y Marcel. Entonces, empecemos con la puerta que se abre, ¿no? Podemos ver ahora experiencias de orden afectivo, considerando al sentimiento como más penetrante y más revelador que los sentidos o la inteligencia. Entonces, el sentimiento va a ser más penetrante y revelador que los sentidos. ¿Ok? Y entonces cambia el juego. ¿Ok? Ay, caramba, aquí está en modo imagen. No le puedo poner texto. Vamos a ponerle ahí para ponerle texto. Ahí está. Entonces empezamos aquí con Martin Heidegger. Para Heidegger, este señor de corbata, no tiene corbata, este señor alemán, ese sentimiento, acuérdense que estamos hablando de cosas afectivas, ¿ok? De los sentimientos. El sentimiento que te ayuda a ver las cosas de manera sensible es la angustia. ¿Ok? En Heidegger. Entonces, la angustia revela lo que existe en su conjunto, porque es el sentimiento de un resbalar, dice él. ¿Ok? La angustia es como resbalarte. No sé si alguien se ha caído y en ese instante, un segundo o 2 segundos en lo que vas de arriba hacia el suelo, sientes la angustia de saber que te vas a golpear. ¿Ok? O alguien que cae de una altura considerable, ¿no? Entonces sientes la angustia de ese resbalar, ¿ok? De un hundirse, el sentimiento de que te estás hundiendo, eso es la angustia. Y en ese sentimiento, todo se anula. Solamente puedes sentir la angustia en tu mente, en todas partes, ¿ok? Entonces, el yo como ser contingente lanzado al mundo y el mundo como existente bruto desprovisto de sentido opaco. ¿Ok? Entonces, esta angustia revela o nos revela a todos, vamos a poner aquí al hombre, revela al hombre y al mundo a la vez. Que al mismo tiempo nos revela al hombre y al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues porque el yo como ser contingente es lanzado al mundo, ¿ok? Nadie pidió venir al mundo, ¿no? Nos lanzaron así, nos parieron y órale, vas para afuera, ¿ok? Sin pedirlo.
y el mundo que está desprovisto de sentido, o sea, el mundo es absurdo. Aquí vamos a ver el absurdo en casi todos los filósofos. El mundo es absurdo, no tiene sentido, ¿ok? Es opaco, es bruto, pero existe, ¿ok? Existe, así, carente de sentido, bruto, opaco, Profe, y el hombre llega a este mundo y por medio de la angustia se da cuenta y le da sentido a todo. Porque siente esa angustia de no saber lo que tiene enfrente. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí a Jaspers, que nos dice que lo que le da sentido a todo esto es el fracaso. ¿Ok? El sentimiento de fracaso. Fracasar es lo que le da sentido. ¿Ok? Revela nuestros límites y el ser trascendente. La trascendencia que nos engloba. Porque el fracaso dibuja en vacío o en negativo. La plenitud del ser a la que aspiramos sin poder jamás alcanzarla ni incluso concebirla positivamente. O sea, nosotros no podemos ver el ser ni concebirlo de manera positiva, pero el fracaso lo concibe de manera negativa. O sea, lo que no es. Entonces podemos decir, a lo mejor podemos decir lo que es Dios, pero sí podemos decir lo que no es. ¿Ok? Decirlo de manera negativa. No podemos decir lo que es el ser, pero podemos decir lo que no es el ser. No te puedo decir lo que es ser millonario, pero sí te puedo decir lo que es ser pobre. No te puedo decir lo que es ser exitoso, pero al fracasar te puedo decir lo que es, se siente fracasar. ¿Ok? Entonces, no me quedé. Profe, ya se va a cerrar la sesión. Sí, cierto, queda un minuto. Bueno, vamos a cerrarla y ahorita regresamos a terminar.